A mi querida amiga Ruth Arregui, antes de ir a la superintendente de bancos, antes de ir a la entrevista, una información del comercio, porque digo la fuente, marchista ecuatoriano David Hurtado da positivo para COVID-19 a su arribo a Tokio. Qué pena, qué pena. El marchista ecuatoriano, uno menos. La verdad, David Hurtado, qué lástima. 43 entonces. Sí, quedamos en 43. Ok, estamos viendo también mientras hemos estado conversando este día la inauguración. Preciosa, ¿no? Realmente preciosa. Así que los Juegos Olímpicos. Ruth Arregui, qué gusto de saludarte. Buenos días. Después de todo esto que sucedió con Easy Money, con Big Money, con Don Nasa y en otras partes del país, yo decía, no hablé contigo, no pude hablar, pero lo decía 1000 veces a los cibervidentes y oyentes, a los que nos ven en las redes y a los que nos escuchan en la radio, que no entendía yo cómo después de tantas cosas que han pasado, porque es que esto tiene todo como una historia de estafas a la gente, así todo conocemos que hay gente que le da a gente que cambia cheques, plata les da dinero para que le manejen la plata, todavía hoy día. Y hay 6 o 7 famosos sitios, por lo menos acá en Guayaquil, donde sucede esto. Pero la gente no cree. Ya lo hemos comentado 1000 veces, Ramiro, lo hemos comentado 100,000 veces. La gente, en lugar, o sea, es tanta la palabra, los gringos le dicen being greedy, tanta la codicia, porque esta es la codicia, en vez de trabajar y hacer la avaricia, y codicia, Ramiro, porque es codicia la palabra. Habla por los 7 pecados capitales. Exacto. La avaricia, ¿no? Quieren ganarse, y hoy vemos la información, y ayer vimos que ahora Don Nasa te está pidiendo que si te debe, quiere tu número de cédula, de cuenta y tu foto, dónde vives, etcétera, para depositarte si es de $1,000 para abajo, para abajo, Ruth. Francamente que te digo, el Ecuador está equivocado, ¿no? La verdad que yo me pongo también, estamos actuando mal. Gusto de saludarte. Buenos días, querida Ruth. Muy buenos días, estimado Eduardo, Ramiro. Buenos días también a quienes siguen la radio I99. Quizá alrededor de la pregunta y de la inquietud, quizá mucho tiene que ver con este compromiso que tiene la Superintendencia de Bancos en esta administración, que es mejorar la inclusión financiera dentro del país. Es decir, llevar realmente a que el sistema financiero, el sistema bancario, sea más inclusivo. ¿Y por qué digo esto? Porque estos pilares de la inclusión financiera, que son el acceso a productos y servicios, el uso de esos productos y servicios, la educación financiera y la protección al consumidor, todos estos pilares en su conjunto ayudan a que se reduzca realmente situaciones como las que estamos comentando. Tanto las situaciones del Don Nasa, que es un captador de recursos, cuanto las situaciones que se presentan en el sistema informal, digamos, de timarle a la gente a través de decirle que le van a prestar dinero y en unos casos los préstamos son absolutamente descomunales en cuanto al costo de esos préstamos que se hacen de manera ilegal o en su defecto son una estafa, un robo a las personas. Entonces, ¿qué es importante dentro de este gran compromiso de la superintendencia? El acceso y el uso de productos y servicios financieros tiene que ver con que esos productos y servicios financieros sean adecuados a las necesidades de la población. Pero adecuados no es solamente que estén diseñados de manera apropiada, sino adecuados también tiene que ver con el costo de esos productos y servicios. Pues mientras más costosos son esos productos y servicios, es más difícil que las personas puedan acceder a ellos, por una parte. Por otra parte, también tiene que ver con los canales de distribución. Es decir, mientras más extendida sea la red de distribución de esos productos y servicios, seguramente va a llegar a todas estas personas que regionalmente, localmente, están necesitando realmente de esa prestación de productos y servicios. Entonces, ese es un primer factor y es un primer elemento.
En este compromiso, nosotros ya hemos avanzado en cosas como, por ejemplo, hemos mejorado nuestros programas de educación financiera como Superintendencia de Bancos, pero también hemos exigido a los bancos que mejoren ellos los programas de educación financiera de la población. Sin embargo, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque tiene que ser una política pública de orden transversal. Es decir, para que la gente pueda realmente acceder a productos y servicios y sepa utilizarlos, necesita de alfabetización financiera en principio, y la alfabetización financiera viene dada, como digo, con una política pública, pero viene dada desde las materias, desde el pensum que se les enseña a los chiquitos en las escuelas. Ese es un primer factor y un primer elemento. Y eso se refuerza ya en la secundaria, en los colegios a nivel de ejercicios prácticos, ¿no es cierto?, de ya más conocimiento, de poder hacer una utilización de finanzas personales. Y finalmente, como sociedad, también se refuerza entonces en las universidades y, por tanto, en las instituciones financieras. Este es digamos, un armado, son unas etapas que se tienen que ir cumpliendo y tienen que estar dentro de la política pública, tienen que contemplarse en la política pública, porque de lo contrario no vamos a lograr nosotros que la población en general, primero, corte esta enorme brecha que hay entre los chiquitos que hoy se van a formar en educación financiera y los que no han sido formados, porque por lo menos estamos hablando de una brecha de 16, 18 años. Y eso es una parte de lo que le está faltando al Ecuador y a la población del Ecuador en términos de cómo manejar sus finanzas personales. El siguiente elemento, sí. Sí. ¿Hay algún negocio en el mundo que pueda pagarte 90% por una inversión en una semana? ¿Hay algún banco, alguna de lo que tú conoces? Yo no, pero yo no conozco. Pero algo que no sea, digámoslo, regular, que no sea serio, que no sea ordenado, mi querida Ruth. No, no existe ningún negocio en el mundo de manera legal, que pueda producir un retorno, un rendimiento del 90%, además semanal. En el mejor de los casos, los negocios producen un retorno, un rendimiento de hasta el 40%, en el mejor de los casos, pero es anual. Es un retorno anual. Entonces, y estoy hablando de negocios que son absolutamente ventajosos, digamos, como por ejemplo el negocio petrolero, por decirlo de alguna manera, que es el que más rendimientos produce. También los negocios privados en términos de los burós de abogados, ¿no es cierto? O bufetes, perdón, de abogados. Esos negocios producen un alto retorno, pero ese alto retorno anualmente no excede más allá del 40%, tal vez 45%, pero es anual. De ninguna manera esos negocios son semanales, imposible que haya eso. Ahora, entonces, ¿cuáles son estos elementos de los que estamos hablando? Justo del precio, ¿no es cierto? Del precio que tienen los productos y servicios financieros bancarios. Y en el precio, como todos nosotros sabemos, se refleja a través de la tasa de interés. La Superintendencia de Bancos ha venido trabajando internamente en tratar de hacer algunas recomendaciones a la Junta de Política y Regulación Monetaria que sean tendientes a mejorar los precios de esos productos y servicios financieros. Y en un primer momento, lo que se hizo, y de hecho está vigente ya una resolución de la Junta de Política, lo que se hizo en primer lugar fue reducir la cantidad de segmentos de crédito. Acordémonos que hasta el año 2008 habían alrededor de 8 segmentos de crédito y se fueron multiplicando estos segmentos hasta llegar a 22 segmentos de crédito. Eso es muy malo porque eso lo único que hace es excluir, es decir, en lugar de generar la inclusión financiera, excluye porque hay una
un arbitraje tanto en la población como en las instituciones bancarias. Ahora, la tasa de interés, que es un elemento fundamental de por qué accede o no la población a los productos y servicios financieros, tiene componentes de carácter endógeno y de carácter exógeno. ¿A qué me refiero con esto? Los de carácter endógeno están directamente relacionados con el costo de la intermediación. Es decir, cuánto le cuesta a una institución bancaria, ¿verdad?, el manejo y el poder colocar esos recursos a través de los créditos. ¿Cuáles son esos costos? Todos nosotros sabemos, bueno, los costos están asociados a lo que es los costos operativos, los costos, dentro de los costos operativos, un importante componente es el riesgo de la colocación de esos créditos, es decir, el riesgo que tienen las personas o las empresas o las micro y grandes empresas de incumplir con los pagos de esos créditos. Entonces, este es un gran componente y es el componente que más influye dentro del establecimiento de los costos o de la estructura de los costos de intermediación. Y luego tenemos estos otros costos en los cuales evidentemente las instituciones tienen que incurrir, que son los costos del personal para poder hacer el trabajo que hacen, los costos de la cobranza de los créditos, los costos en que incurren para la tecnología que utilizan las instituciones financieras. Yo lo he mencionado varias veces, el mercado financiero o la industria financiera es una de las más reguladas, pero también es una de las más que hace más uso intensivo de la tecnología, tanto en el hardware como en el software, porque tiene estos canales, además de distribución, que cada vez son canales mucho más virtuales. Y hoy, por ejemplo, con la pandemia, esto se ha quedado absolutamente evidenciado, ¿no? Mucha más gente hoy tiene más habilidades de operar productos y servicios a través de las plataformas virtuales o de las apps que tienen en los teléfonos celulares. Entonces, esto es muy importante. Y luego tenemos estos otros componentes que son de carácter exógeno, que tiene que ver con varias cosas. Obviamente, la normativa, el marco normativo, los impuestos, las contribuciones, es decir, todo aquello que se suma para el costo de producción o para el costo de intermediación en este caso. Y también hay otros costos que tienen que ver con el país como tal, es decir, el costo del riesgo país, que tanta facilidad o el precio también de lo que es el empleo de las personas, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el salario mínimo vital? Cosas que van sumando a este cálculo de la tasa. Con todo eso, nosotros hemos hecho una recomendación al Banco Central, porque es el Banco Central el que tiene que a su vez presentar una metodología hacia la Junta de Política y Regulación. Y hemos llegado a determinar a nivel de la Superintendencia de Bancos que es posible en el Ecuador el establecer una metodología apropiada para el cálculo de una tasa prime. ¿Qué es una tasa prime? Una tasa prime es una tasa que marca en el segmento de crédito comercial, marca, y al marcar, es una tasa además libre de riesgo, se calcula básicamente sobre la capacidad de pago, es decir, aquella que está con un menor costo de intermediación. Y esa tasa marcadora, que es una tasa prime, lo que hace es entonces dar esta señal, ¿no es cierto?, al mercado, y esa señal al mercado produce a su vez que baje los costos de la tasa. Hay que trabajar, por tanto, no solamente en la parte endógena, que es de esta tasa, que es una tasa marcadora, y hay que trabajar entonces en adelante en lo que tiene que ver con los factores exógenos. Sin lugar a dudas, señora superintendente, hay mucho que trabajar en ese tema. Yo quería a usted contarle un caso. Hace algunas semanas ingresé a una institución bancaria
y había un letrero que decía no se aceptan billetes ni de 50 ni de $100 para depósitos ni para pagos de servicios. Me puse a averiguar y encontré una resolución del intendente de bancos en que llamaba la atención al sistema porque había una cantidad importante en circulación de billetes de esa denominación y que le estaba pidiendo al sistema control, pero el sistema ha entendido como control quitarle poder liberatorio a los billetes de 100 y de 50 porque no los aceptan en depósitos ni en pago de transacciones. Y es más, se ha creado un mercado paralelo, y le cito, fuera del registro civil en la ciudad de Guayaquil, en la calle 9 de octubre, donde se cambian monedas, dólares por euros. Si usted quiere billetes de 100, le cobran $1.50 o $1 por cada billete de 100. Hemos creado un mercado negro en base a una resolución que no sé si está mal redactada o mal entendida, pero que las consecuencias que están sucediendo es la que le acabo de describir. Le agradezco por darme este dato, esta información. No tenía yo conocimiento de este hecho. Nosotros recibimos regularmente unos informes que emite el Banco Central, que es el que controla el manejo del circulante. El Banco Central, a su vez, nos alerta como Superintendencia de Bancos en el caso de la falsificación de billetes y de monedas. Y lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que efectivamente se ha incrementado la falsificación de los billetes en ciertas regiones, que tienen mucho que ver con las regiones más bien que están más hacia las fronteras, ¿no es cierto? Y por supuesto también tiene que ver con los centros poblacionales que tienen mayor población, llámese Pichincha, llámese Guayas. Y a lo mejor habrá habido alguna alerta y como usted bien dice, tal vez está mal redactada la instrucción que ha dado, me llama la atención, porque no hemos emitido nosotros alertas, pero voy a hoy mismo, apenas termine la entrevista, hacer la averiguación correspondiente. Es un oficio circular del intendente de bancos, intendente nacional de bancos, no lo tengo aquí, pero sí me lo hicieron llegar, y no es sobre billetes falsificados, es sobre un informe, si mi memoria no está mal, de alerta del Banco Central que hay más billetes de 100 y 50 circulando de los que han sido importados por el Banco Central del Ecuador, lo que genera una alerta de algún tipo de blanqueo, no de falsificación. Pero para eso hay otro tipo de controles, porque la calentura no está en las sábanas. Tiene toda la razón. Seguramente está mal adoptada la medida. Lo voy a revisar inmediatamente. ¿Cómo no, señora superintendente? Le paso a Javier Segarra, que con el buenos días se integra a la entrevista. Javier, buenos días. Gracias, Ramiro, y buenos días, señora superintendente. La verdad que es un placer conversar con usted, aunque sea por esta vía, pero siempre es fundamental. El sistema financiero de nuestro país está sólidamente constituido hoy en día, está fortalecido. Muy buenos días, estimado Javier. Sí, nosotros hemos tenido una serie de medidas, unas de carácter más bien prospectivo que veníamos adoptando antes de la pandemia para robustecer el sistema financiero. Y eso tiene que ver con la instrucción de la capitalización de utilidades que presentaron en el sistema bancario de los resultados del año 2019 y ahora en los resultados del 2020. Esto con miras a que nosotros podamos como país, como sistema bancario, ir a un estándar que se conoce como el estándar de Basilea III, que requiere una mejor calidad del capital que tienen las instituciones bancarias. Esto ayuda a su vez a que, habiendo un estándar de calidad, que es un estándar de Basilea, también las instituciones extranjeras, ¿no es cierto?, miren que en el Ecuador se aplican este tipo de estándares y podamos como país atraer esos capitales y esas inversiones de la banca internacional.
Entonces, en ese sentido, hay una robustez por parte del sistema financiero. Y luego, las medidas que se adoptaron ya con relación a la pandemia del COVID-19 fueron medidas tendientes también a mejorar la capacidad de reacción del sistema financiero ante esta catástrofe sanitaria, para que esa catástrofe no contaminara al sistema bancario. Porque de hecho la catástrofe sí logró contaminar, como usted bien conoce, a la parte económica y a la parte productiva, porque la única forma de paliar la pandemia era con el confinamiento. Y el confinamiento, desgraciadamente, lo que hace y lo que hizo fue romper la cadena de pagos. Y esta rotura de la cadena de pagos tiene que ver con la falta también de actividad de la economía, la falta de productividad de la economía, porque las personas, los hogares, las microempresas, las grandes empresas, durante el confinamiento no podían hacer ventas, no podían tener ingresos, no pudieron pagar a sus empleados, en algunos casos incluso han habido despidos de empleados, ¿no es cierto? Entonces, hasta que se recupere toda esa actividad económica, era necesario precautelar la salud del sistema financiero. Y ahí fueron adoptadas varias medidas. Usted recordará, una es la del diferimiento de obligaciones crediticias, que es básicamente lo que tiene que ver con el diferimiento de los créditos, de los pagos de los créditos. Esa medida en principio tuvo 60 días de diferimiento, después se extendió por 120 días, 150 días, después vino la ley de apoyo humanitario que extendió hasta noviembre y con eso se ha podido mantener la sanidad en cambio de la cartera de crédito. Luego tuvimos también una medida que paliaba el problema de la liquidez de los bancos. ¿Por qué? Porque en la pandemia, cuando las personas entramos en el confinamiento, las personas un poco entraron temerosas y pensaban que iban a necesitar dinero en efectivo y sacaron de sus cuentas de ahorro esos dineros que tenían depositados en los bancos. Eso hizo que en un primer momento se redujera los ahorros del público, ¿no es cierto?, los depósitos del público, que después, ya cuando pasó el confinamiento y cuando sobre todo Guayaquil regresó a la actividad productiva, volvieron esos recursos a ponerse en los bancos. Pero también sucedió que cuando se despidieron los empleados de las empresas, esos empleados lógicamente tuvieron que recurrir a sus ahorros. Entonces ese fue un segundo momento en donde bajó los depósitos del público. Y esto fue posible enfrentar con una medida que fue el tomar una parte de la contribución que hacen las instituciones bancarias al fondo de liquidez. Entonces se les autorizó a que tuvieran un 3% de esa contribución para que pudieran manejar y pudieran otorgar créditos en la población ecuatoriana. Y un segundo elemento en términos de liquidez fue que las instituciones bancarias trajeron al Ecuador alrededor de 2.000 millones de dólares para poder entonces conceder créditos. Fueron líneas de crédito del exterior que ellos pudieron traer y que se extendió hasta diciembre del 2020. Entonces, estas medidas, dos importantes medidas, se suman ahora con esta tercera medida que estamos nosotros recomendando, que tiene que ver con la reducción de la tasa de interés para que entonces se puedan beneficiar realmente las personas en términos del costo de los productos y servicios bancarios. Lo otro, economista, que quisiera saber cuál es la posición que tienen las super de bancos frente a estos, perdónenme la expresión, chulqueros que hay hoy en día, estos financistas que agarran plata que sin tener el aval, obviamente, de una entidad que sea legal, como el caso de este señor en Quevedo. ¿Qué es lo que está haciendo la super de banco frente a eso, o ustedes no tienen competencia en ese sentido? No, por supuesto que tenemos competencia. Eso lo determina el Código Orgánico Monetario Financiero y de hecho hemos venido actuando no solamente en el caso del señor de Quevedo, ¿no? Hay que tener en cuenta que permanentemente, desgraciadamente, hay personas que están muy interesadas en aprovecharse de la inocencia de otros. Y ese es el caso precisamente
de las estafas que se producen tanto a nivel de créditos, estos que le estaba comentando, de que hay usureros, hay churqueros que se dedican a ese negocio, que es un negocio de carácter ilegal, ¿no es cierto?, en donde con las alertas que produce la ciudadanía, la Superintendencia de Bancos entonces tiene un proceso reglado, que está reglado por la ley. En ese proceso, la Superintendencia de Bancos hace inspecciones y estas inspecciones tienen unas etapas. Una primera es recibir estas alertas que tiene la ciudadanía. Y luego, una segunda etapa es confirmar que esto existe, que se está produciendo, ya sea esta captación ilegal o ya sea este prestamista ilegal, o ya sea también una estafa, ¿no? Porque hay muchas personas que lo que hacen es crear una página web, por ejemplo, que imite las figuras, los colores, los mensajes de las instituciones financieras, no solamente bancarias, sino también de cooperativas de ahorro y crédito y de mutualistas, y usan esas fachadas para llamarle a la gente a decir que le pueden dar préstamos, y lo que hacen es pedirle un encaje o pedirle un depósito. Y una vez que las personas hacen el depósito, entonces desaparecen. Y desaparecen con la plata que le han robado a la gente. Entonces, la Superintendencia de Bancos inmediatamente, de que hace esta confirmación, por una parte, por sí misma actúa, ¿no es cierto?, alertando de que esta situación es ilegal, y por otra parte, emite estas mismas alertas hacia la Fiscalía General del Estado y hacia la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Y ahí cabe lo que acabamos de comentar y que me acaban de preguntar también, y lo ha hecho Ramiro, en el sentido de que el Banco Central, cuando también nos alerta a nosotros respecto del circulante, sí tiene que ver con la falsificación, por supuesto, de billetes y de monedas, pero en otro sentido también tiene que ver con el incremento del circulante, como bien lo dice, que no ha sido importado, pero que de alguna parte tiene que salir, ¿no es cierto? Y el de alguna parte tiene que salir muchas veces está asociado a blanqueo de capitales, a lavado de activos, y ahí es cuando la superintendencia también alerta a la ciudadanía, es decir, retorna las alertas que le produce la ciudadanía, las retorna a la ciudadanía con campañas de información, campañas de educación, y a su vez a los organismos competentes. En este caso, como lo he dicho, es la Fiscalía General del Estado o es la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE. Superintendenta, queremos agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tenga buen día y buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Ruth, que tengas un buen día, que te vaya muy bien. Gusto de saludarte. Muchas ya seguiremos hablando. Igualmente, gracias por Eduardo, gracias. Gusto gracias de saludarte. Buenos días. Un buen día. Un abrazo. Fue Ruth Arregui, la actual superintendente de bancos, un funcionario muy serio, muy capaz, muy técnico, hablándonos de este tema. Y por favor, a toda la audiencia y ciberaudiencia que nos ve y nos escuchan en 98.9, no coman cuento, no vayan a entregar su plata, no que me la maneja, no que un negocio, por favor, eso no está bien. Lo ha dicho la super y lo decimos nosotros durante mucho tiempo. Después vienen los lamentos. Con esto